están? Mi nombre es Andrés González, soy profesor del Departamento de Química Orgánica y del Departamento de Biociencias. Este, Algunos me recordarán por algún otro curso. Eh, Estoy con ustedes hoy porque el grupo docente de curso de QPN me invitó como para dar una clase invitada. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Ellos listaron como tema el de feromonas. En realidad vamos a hablar un poco más de otras cosas también, pero tiene que ver con el tipo de química de productos naturales que nosotros hacemos, que tiene algunas cosas en común con la química de productos naturales que ustedes pueden ver en este curso o en el curso de farmacognosia, por ejemplo, y tiene algunas cosas que son particulares y que en la química de productos naturales tradicional no se hace. Yo sé que en este curso hay algunas personas que ya hicieron ecología química, otros que la están haciendo, otros que quizás no la hicieron, entonces estos temas quizás sean un poco más novedosos, espero que interesantes también. Para los que están haciendo ecología química o ya la hicieron, en realidad lo que estoy hablando aquí en esta clase va un poco por los mismos temas, pero no es exactamente las mismas clases. Lo que hice en este caso fue usar una charla que di hace un tiempo, que toca tres diferentes ejemplos del trabajo en química de productos naturales de insectos y que, si bien durante el curso mencionamos alguna vez, el contenido es un poco distinto. Mi idea es subir esto como video, entonces, para que les quede disponible. Y este viernes 29 de julio, a la hora de la clase, voy a estar con el Zoom abierto, el Zoom del curso. Y bueno, si les interesa conversar sobre este video, y si no, en otro momento me pueden contactar por el correo electrónico que aparece ahí, o pueden visitar la página del Laboratorio de Ecología Química. La idea entonces es hablar de química de productos naturales, pero en el marco de compuestos que participan en procesos de comunicación, y en particular comunicación en insectos y plantas. Valga la redundancia, también en particular en el marco de el desarrollo de estrategias sostenibles o de manejo sostenible de plagas en diferentes rubros de la producción agrícola. Bien, después voy a apagar ahora la cámara para simplificar un poco el tamaño del archivo. Y bueno, espero que les guste la clase. Cuando uno se pone a revisar un poco los diferentes sistemas de insectos en los cuales trabajó, la mayoría insectos, un par de arácnidos, la variedad es bastante grande, hay algunos coleópteros, algunos lepidópteros, distintos grupos de insectos. Y a lo largo de varios años, pero el enfoque ha sido siempre el mismo, el enfoque ha sido siempre desde el punto de vista de la química de productos naturales, de los insectos. Acá vemos entonces, por ejemplo, compuestos que pueden ser defensas químicas en insectos, como esteroides bufadienóleos, que seguramente ustedes han visto en el curso, como alcaloides pirlicidínicos, otro tipo de alcaloides como este piperidínico, compuestos que participan más de tipo comunicación, como feromonas, como vemos acá, un compuesto del que vamos a hablar más tarde, o un aldehído, por ejemplo, de canal larga insaturado, típica feromona de muchos lepidópteros. Compuestos como hidrocarburos cuticulares, que también hemos trabajado, una variedad de productos naturales, entonces, característicos de insectos y en particular de procesos de comunicación. Si volvemos a parte del puzzle de fotos de especies de insectos en las que hemos trabajado, hay algo que todos tienen en común, todos estos, perdón, que tienen en común, no los que saqué, y es que todos estos son plagas de algún sector de la producción agrícola, hortícola, forestal del Uruguay. Y eso es un poco lo que marca nuestro trabajo, el estudio de productos naturales de insectos o productos naturales de insectos y plantas
que participan en procesos que pueden llegar a ser útiles como mecanismos o como estrategias de manejo de plagas. El primero del trabajo que les voy a comentar es esta polilla muy pequeña, más o menos de 1 centímetro de largo. Es una polilla nocturna que puede ser una polilla típica, pero bueno, esta en particular es una plaga de soja y de leguminosas en general. Antes del incremento importante de la producción de soja en el país, que fue en la década de las primeras décadas del siglo XXI, la soja no era muy importante, pero en Uruguay se plantaban otras leguminosas importantes como las leguminosas forrajeras, y ahí entonces esta era una plaga bastante importante, una plaga nativa. Casi empezando el trabajo como laboratorio independiente del Laboratorio de Ecología Química, nos abocamos a trabajar en la identificación de la feromona sexual de este insecto. La feromona sexual no se conocía, un insecto nativo con distribución regional, o sea, no es un insecto que ocurra, digamos, que se encuentre en el primer mundo, por ejemplo, de los cuales uno esperaría que haya más estudios. Entonces, bueno, teníamos cierto campo libre como para trabajar. Para aquellos que no tienen claro el tema de las feromonas en insectos, bueno, las feromonas son productos volátiles que en el caso de los lepidópteros, que incluye a las polillas y a las mariposas, pero sobre todo a las polillas nocturnas, la hembra emite en cantidades bastante pequeñas, en el orden de nanogramos. Eso se difunde en el aire y a distancias de varios metros, incluso cientos de metros. Los machos la detectan con receptores muy específicos que tienen en las antenas y vuelan contra viento para seguir entonces esa pista, digamos, de olor para encontrar a la hembra. Hace muchos años que las feromonas sexuales, en particular del lepidóptero, se han ido identificando químicamente, sintetizando. Tienen una química bastante simple bastante parecida entre diferentes especies. Son compuestos alifáticos en general de cadena larga, típicos productos de la biosíntesis de ácidos grasos, con algunas insaturaciones y con una reducción del carboxilo para dar productos volátiles como alcoholes, aldehídos o ésteres. Tienen poca variabilidad estructural entonces, pero igual tienen una alta especificidad, sea por ejemplo, la posición de los dobles enlaces o por el largo de cadena o por las mezclas de compuestos que son especies específicas. Y por lo tanto podemos verlo como un, entre comillas, canal de comunicación privado para ciertas especies. Y eso se ha usado durante muchas décadas en la producción agrícola como un método de monitoreo poblacional, es decir, la feromona sintética en trampas como la que pueden ver acá, con pisos engomados, los machos son atraídos, caen, y de esa manera entonces eso puede dar una medida de lo siguiente, de cómo a través de una temporada de verano, donde la producción se está llevando a cabo, noviembre por ejemplo hasta fines de otoño, tenemos entonces la captura expresada en el eje Y, la captura de machos en trampas de feromona, y eso nos indica entonces los niveles poblacionales, dónde están los picos poblacionales, y eso para los productores ha sido una herramienta muy importante para optimizar el uso de insecticidas, o sea, de control químico, utilizándolo sobre todo cuando y dónde debe ser utilizado. Esta estrategia, por ejemplo, en Uruguay, en el caso de plagas de la fruticultura, no se utilizaba, pongámosle en los 80, a principios de los 90, se aplicaba insecticidas en forma de calendario, es decir, el productor aplicaba simplemente dependiendo de la fecha, y cuando se empezó a hacer un monitoreo sistemático de algunas especies importantes, en particular como plagas de la fruticultura, solamente la utilización de estas estrategias de monitoreo llevó a reducir hasta la mitad, digamos, el uso de insecticidas. O sea que son muy útiles y por lo tanto, en el caso de una plaga en donde la feromona no es conocida, nos parecía importante trabajar en esto. Esto fue la tesis doctoral de Paula Altesor, que terminó la tesis fue la tesis de maestría de Paula Altesor,
Luego ella hizo una tesis doctoral en el laboratorio, pero ya trabajando en ecología química de la relación entre plantas e insectos herbívoros, un cambio de tema. La tesis de maestría fue en el marco de este proyecto de identificación de la feromona. Y acá viene algo que puede ser distinto, por ejemplo, a la química de productos naturales tradicional, y es que uno estudia este tipo de química de productos naturales, pero en el contexto en el que ocurren. Es decir, uno tiene que estudiar, por ejemplo, cuando la hembra emite feromonas, por ejemplo, en las horas de la noche. Acá están las horas de la fase oscura, o sea, las horas de la noche básicamente. Acá está la proporción de hembras llamando, y los diferentes colores es la edad de la hembra. Entonces hay un estudio comportamental, biológico, bastante fino, que eso en química de productos naturales tradicional no suele utilizarse. Esto es como previo a hacer la parte química, y acá podemos ver, por ejemplo, que utilizar hembras en la primera noche no sería útil porque ellas no están llamando, no están liberando feromonas, y después utilizar hembras de edades un poco más grandes es lo que hay que hacer, pero no en cualquier momento, sino, por ejemplo, entre la hora 4 y la hora 7 de la fase oscura, de la fase nocturna. Con eso entonces uno puede obtener glándulas que tiene que saber dónde ubicarlas y cómo disectarlas. También ahí hay como un conocimiento biológico que es necesario. Y luego viene la parte química. El análisis en ecología química, sobre todo en química de insectos, la herramienta más importante es la cromatografía de gases, porque los compuestos se producen en cantidades bastante pequeñas, en el orden de nano y microgramos. Nanogramos en el caso de feromonas, por ejemplo, microgramos en el caso de defensas químicas. En el caso de plantas, de química de productos naturales de plantas, como ustedes ya saben de lo que han visto en farmacognosia, por ejemplo, en QPN mismo, hay otras herramientas, incluso el RMN es una muy común, porque las cantidades que se pueden trabajar son bastante más grandes. Esto es lo que uno puede encontrarse en el análisis por un GC-feed de un extracto de glándulas. Realmente no hay mucha información, son unos picos que uno puede dedicarse a intentar identificar, olvidarse de aislar, digamos, por las cantidades pequeñas en las que están. Pero en ecología química uno puede utilizar una herramienta muy particular que no se ve en ningún otro tipo de área de lo que sería la química de productos naturales, que es la utilización de la altísima sensibilidad de la antena del macho como herramienta de detector, incluso acoplado a un cromatógrafo de gases. Entonces, dentro del horno del cromatógrafo se puede hacer una división de la columna, luego de que la separación de los compuestos en una mezcla de volátiles ya se hizo justamente en la columna cromatográfica, y luego una parte de lo que dice acá que va para la antena sale del instrumento y se sopla hacia la antena utilizando algunos instrumentos que ayudan a hacer el montaje de la antena en todo este sistema. La antena cierra un circuito eléctrico y entonces lo que son dos picos que antes eran uno indetectable para el feed y otro muy pequeño y imposible de saber qué eran los picos o los compuestos importantes que debíamos dedicarnos a intentar identificar, la antena del macho claramente nos indica, con esta señal que está acá arriba y que sale en forma simultánea al feed, la antena del macho nos indica entonces claramente cuáles son los dos picos a los que tenemos que dedicarnos. Luego entonces, si uno puede utilizar estos extractos de glándulas en un GC masa, se empieza a obtener información para la identificación de los compuestos. Y luego, utilizando otras herramientas que quizás ustedes ya vieron, como índice de retención, comparación con estándares, bases de datos de masa, etc., uno puede llegar entonces a una identificación de los compuestos y después, por supuesto, con los compuestos sintéticos se da esa verificación final, no solamente comparando tiempos de retención con los compuestos naturales del extracto, sino también viendo que el macho detecta, o sea, puede olfatear, digamos, estos compuestos sintéticos también. Hasta aquí sería entonces la parte química, pero luego hay que realmente probar que esto cumple con la función que nosotros le estamos atribuyendo. Bueno, y esta función entonces que uno le está atribuyendo es que los machos deben atraerse, y esto de vuelta nos trae al comportamiento, o sea, de vuelta un poco la diferencia importante, más allá de quizás el tipo de química entre
mucha química de productos naturales que tiene una química mucho más compleja. En este caso, la complejidad viene porque hay mucha biología detrás. Por ejemplo, uno tiene que probar que los compuestos sintéticos, en este caso absorbidos simplemente en un septo de goma, atraen a los machos. Y para esto entonces de vuelta hay que volver al comportamiento y se utiliza un instrumento que se llama túnel de viento, donde uno puede estudiar el comportamiento de los machos, el comportamiento de volar, digamos, de los machos hacia un compuesto sintético e incluso el intento de cópula y de cortejo que este macho está haciendo. La segunda prueba de que esto puede ser útil para una función más aplicada es ir al campo, de vuelta cargar los compuestos sintéticos en un septo de goma, por ejemplo, armar unas trampas con pisos engomados y hacer un experimento en donde uno pueda probar si realmente se da la atracción de machos hacia las trampas en el caso de poblaciones naturales de esta especie. Entonces se cuentan las capturas y estas capturas se pueden graficar contra tiempo. Por ejemplo, en un mes se puede trabajar, por ejemplo, revisando una vez por semana estas trampas. Acá lo que vemos son los valores de capturas acumuladas en todo el experimento, expresadas por trampa. Como pueden ver, son números bastante grandes. Y como pueden ver también, las proporciones de los dos compuestos identificados, que yo no les comenté mucho, pero que es un alcohol y un acetato de cadena larga, insaturado, con doble insaturación. No importa mucho ahora, pero son de hecho dos compuestos que la proporción en la que están es claramente importante para la efectividad en la captura de los machos. Esto entonces se presentaba como una opción importante para el monitoreo de esta plaga. Después, la aplicación real a nivel productivo, en este caso en particular, no ocurrió, pero por otros temas y no tanto porque no fuera técnicamente posible. Si quieren, eso lo podemos conversar en algún otro momento. Volvemos entonces al puzzle original y vamos a pasar a otro sistema de trabajo. Este es otro orden de insectos, el orden de los dípteros, o las moscas en general. Esta es una mosca llamada mosca de la fruta verdadera, a diferencia de lo que es la mosca de la fruta, que es la mosca del vinagre, que es otro tipo de mosca. Estas moscas, en este caso Anastrephera rateculus, es una mosca nativa de nuestra región y es una plaga bastante importante de la fruticultura. Lo que nos interesaba trabajar acá era intentar mejorar el sistema de trampeo y hacerlo un poco más específico para esta especie. Para lo cual lo que queríamos ver era atrayentes volátiles que las hembras pudieran estar utilizando para encontrar las frutas en donde poner los huevos. Este tipo de moscas hoy ponen en frutos que estén en diferentes estados de desarrollo, de madurez. La larva se desarrolla adentro. Acá vemos un caso donde el interior está completamente consumido y seguramente las hembras utilizan compuestos volátiles provenientes de los frutos para encontrarlos y para poder incluso diferenciar diferentes especies de frutas hospederas. Esta fue un poco la idea. Para eso trabajamos con hospederos nativos, que eran el arasá y el guayabo, porque estábamos trabajando con una especie nativa y uno de alguna manera presume que este tipo de sistema nativo de interacciones planta-insecto puede producir resultados mejores que trabajar, por ejemplo, con un cultivo que se haya traído al país hace, no sé, aunque 50 años, por ejemplo, pero que no hay un proceso coevolutivo detrás. Entonces, en este caso, de vuelta, es un trabajo típico de productos naturales, muy común en ecología química, pero en vez de trabajar con volátiles de insectos, trabajamos con química de productos naturales de plantas, en este caso de frutos, y en particular la química volátil de los frutos. Esta fue la tesis doctoral de Victoria Calvo, que terminó hace no tanto tiempo atrás. Como les decía, trabajamos entonces con guayabo y con arasá, con dos frutos nativos que además incluso tienen un poco de importancia productiva porque se está intentando jerarquizar un poco la producción de estos frutos nativos.
Y lo que se hace entonces, quizás el enfoque típico de la química de productos naturales tradicionales, trabajar con todo el fruto y hacer una química más completa de, digamos, de química volátil y química no volátil, o en el caso de aceites esenciales, que es un poco más parecido a esto, trabajar con los frutos como están, pero en un sistema de, por ejemplo, de arrastre con vapor, como seguramente ya conocen. En el caso de ecología química, lo que uno quiere ver, uno quiere obtener productos volátiles, pero que son los productos que naturalmente se obtienen en condiciones normales, digamos, temperatura ambiente, humedad normal, en un periodo de tiempo, por ejemplo, de un día. Esos productos se pueden ir colectando, haciéndoles pasar aire a frutos, en este caso, por ejemplo, siempre utilizando un control para ver los compuestos del entorno, digamos, ¿no? Un aire filtrado, limpiado, humedecido en algunos casos, que se empuja hacia adentro de un sistema de teflón y vidrio, que uno intenta mantener lo más limpio posible, y succionado al mismo tiempo a través de un sistema de extracción en fase sólida, en donde se utilizan distintos polímeros, quizás ustedes los conocen, pero bueno, son básicamente muy similares a los polímeros que se utilizan como fase estacionaria en las columnas de cromatografía gaseosa. Se usan esos polímeros entonces como absorbentes sólidos para la extracción en fase sólida de productos orgánicos, compuestos orgánicos volátiles que quedan retenidos en esos polímeros mientras pasa el aire. Eso después se diluyen con un solvente, por ejemplo, es una de las formas en las cuales se puede trabajar con ellos. Y se analizan en GC. Acá podemos ver entonces, para empezar, que nuestro enfoque era trabajar con dos tipos de frutos, frutos inmaduros y frutos maduros. Acá implicó ir al campo para trabajar con los mismos árboles, pero en diferentes momentos de la temporada de verano. Y lo que podemos ver entonces acá es la misma química de productos naturales que da, por ejemplo, los aceites esenciales, muy característica con terpenos, una región con monoterpenos aquí, una región con sesquiterpenos, muy típica, en el caso de frutos inmaduros. Y algunos otros compuestos aromáticos y demás. Pero fíjense lo interesante que en los frutos maduros, aquí, el mismo árbol, o sea, la misma genética, la química volátil es completamente distinta y está caracterizada por ésteres, típicos ésteres de frutas maduras. Todos, de alguna manera, sabemos que en general los olores de la fruta madura son distintos a los olores de la fruta inmadura. Y bueno, acá vemos entonces el ejemplo químico de cómo en un caso está caracterizado por terpenos y en el otro caso está caracterizado, en este caso, por ésteres alifáticos de cadena corta, la mayoría ésteres etílicos, algunos ésteres metílicos y algunas cetonas. La química entonces extremadamente distinta entre frutos inmaduros y frutos maduros. Lo que le mostré recién era el ejemplo en frutos de arrasá. Y ahora vemos, por ejemplo, en guayabos, la otra fruta con la que estábamos trabajando, y vemos algo bastante similar, ¿verdad? Sobre todo monoterpenos y sesquiterpenos en el fruto inmaduro, sobre todo ésteres. En este caso, fíjense cómo hay algunos ésteres aromáticos, no solamente alifáticos, en el caso de frutos maduros. O sea, un perfil que tiene ciertas similitudes, pero también tiene ciertas diferencias. Y de vuelta nos interesaba saber de todos esos compuestos cuáles eran los que la hembra en este caso estaría detectando. Y acá de vuelta nos ayudamos por el electroantenograma, como vimos hace un rato con el otro trabajo que les estaba comentando, pero en este caso, como la antena es muy pequeña, se usa algo distinto, se usa electrodos de vidrio que no son más que capilares con una punta muy fina, llenos de solución salina que transporta la corriente. Y como pueden ver acá, alambres de metálicos, en este caso unos alambrecitos de plata, también para transportar, para pasar la corriente. Y esto entonces se usa la cabeza entera del insecto y
en la punta de la antena se pone un electrodo y en la base de la cabeza el otro. El resultado es parecido a lo que veíamos hoy. Vemos un GC, en este caso un perfil de volátiles típico de fruta madura. Y acá vemos entonces las respuestas de la antena. En el caso de volátiles digamos, de alimenticio, no de feromonas como vimos antes, sino otro tipo de volátiles que son detectados por las antenas, en muchos casos las respuestas no son tan evidentes y entonces lo que suele hacerse, como pueden ver acá, es muchas repeticiones con distintas antenas de distintas hembras y corriendo siempre en varias repeticiones con la misma muestra. Entonces lo que uno apunta es a evitar, por ejemplo, este tipo de señales que están acá, que como vemos es una señal bastante importante pero no repitió. Esto probablemente tiene que ver con un ruido eléctrico que ocurrió durante esta corrida, pero aquellas señales que son repetitivas, digamos, en diferentes corridas, son las que uno entonces toma más en cuenta. La más importante, por ejemplo, era esta del benzoato de etilo, y eso nos llevó entonces a un paso más, que fue probar el benzoato de etilo sintético, un compuesto muy simple, muy conocido, simple de conseguir, en campo, no en campo, sino en semicampo, en Facultad de Agronomía, unas jaulas de unos 3 metros de diámetro aproximadamente, donde se pueden hacer liberaciones de moscas de esta especie que se tienen en cautiverio y se coloca en en unas trampas que son justamente bastante utilizadas para estas moscas, pero con cebos alimenticios, otros atrayentes, y ahí se puede ver entonces las capturas dentro de los individuos que fueron liberados en esta jaula de semicampo, y ahí puede ver entonces cómo el benzoato de etilo atrajo significativamente más hembras y más machos que el control solvente. Por lo tanto, tenemos ahí un potencial compuesto que sale de estudios típicos de química de productos naturales con un enfoque de ecología química que puede llegar a utilizarse más adelante en mejorar los trampeos de Anastrefa frateculus en cultivos de frutales. Acá volvemos al puzzle de insectos y a uno de ellos, que es Diplosquema rotundicole. Como ven, es un coleóptero de la familia de los cerambícidos, es un taladro. Esta es la tesis doctoral de María Eugenia Amorós, de nuestro laboratorio, que está por defender su tesis en este año, estos meses. Esta es una plaga de cítricos bastante importante, otra plaga nativa. De hecho, los 3 insectos de los cuales estoy hablando en esta clase son todas plagas nativas. Muchos cultivos de cítricos, en particular los montes de citrícolas que tienen árboles bastante viejos. Vamos a encontrar durante todo el año este resto de acerrín, que es indicativo de la presencia de taladro dentro de las ramas y de los troncos. La larva, justamente que vive adentro de la madera, va comiendo la madera, tiene un desarrollo bastante lento, de más de un año. Eventualmente, cuando va a salir el adulto, hace un orificio en la madera y sale, y el adulto vive solamente un par de meses. Básicamente el adulto copula, la hembra ovipone de vuelta, con preferencia justamente en estas plantas de cítricos, y se va desarrollando la larva, y el daño realmente es bastante importante. Acá no comento un poco este tipo de cosas que no van al caso, pero que les da un poco lo que puede llegar a ser, por ejemplo, el costo de mitigación para el daño de este insecto, de unos $500 por hectárea, que resulta de la contratación de personal para hacer podas selectivas, intentando frenar el avance de estas larvas hacia las ramas centrales y el tronco del árbol. O sea, podas como en los extremos de las ramas cuando hay daño de oviposición. Este es el tipo de daño que uno puede ver realmente en ramas centrales. Realmente agujerean el árbol por dentro.
Los cerambícidos tienen una característica y es que muchas especies, sobre todo de una subfamilia, un subgrupo de los cerambícidos, tienen feromonas de agregación que se repite bastante en la química con este tipo de dioles alifáticos de cadena corta, de cadena de 6, 8, 10 átomos de carbono, en general de 6, o hidroxicetonas de este tipo. Una química donde muchas especies comparten la química. Nosotros no sabíamos nada de esta especie, por lo tanto fuimos a capturar insectos en campo. Para capturar insectos, una de las cosas que hicimos fue podar árboles que estaban muy infestados, de forma de quedarnos solamente con el tronco y enmallarlos, o sea, ponerles todo un tul alrededor, esperando la emergencia de adultos que fueron colectados y traídos al laboratorio. Acá entonces el enfoque para hacer las colectas de volátiles fue poner los coleópteros vivos dentro de tubos de vidrios y hacerles pasar una corriente de aire y de vuelta usar un absorbente sólido para hacer una extracción en fase sólida, en definitiva, de los compuestos volátiles orgánicos capturados por esa corriente de aire. Luego eluir esos compuestos orgánicos de la fase sólida, usando un solvente como hexano, y luego analizarlos por gases masa. Esto es lo que uno puede llegar a ver. Fíjense acá las colectas hechas a partir de machos y las colectas hechas a partir de hembras. Cuando uno encuentra algo así, sabe que tiene algo interesante para ver. Una enorme diferencia entonces en la química volátil de los machos y de las hembras. Y sin mucha sorpresa encontramos los mismos compuestos típicamente de este grupo, o sea, la parte química no fue en este caso mucha novedad. Sí fue interesante cuando descubrimos que uno de los dos compuestos que estábamos encontrando, el que aparece acá como un pico menor, en realidad era un artefacto obtenido en el mismo GC, algo a tomar en cuenta entonces a la hora de hablar en general de productos naturales, y es que muchas veces lo que uno ve en un instrumento no necesariamente es lo que ocurre en realidad, sino que hay artefactos que pueden derivarse de la metodología de extracción o, en este caso, de la metodología de análisis. El inyector muy caliente, una hidroxicetona, una alfa hidroxicetona, entonces que va a tener una buena tendencia a isomerizar y justamente formar la otra alfa hidroxicetona, o sea, 2-hidroxi 3-cetona. Cuando simplemente bajamos la temperatura del inyector de la típicamente usada, por ejemplo, 220 grados a 100 grados, este pico inmediatamente desapareció. Una cosa interesante también, y que es bastante importante en ecología química, pero bueno, importante en química de productos naturales en general, es que tenemos acá un compuesto quiral, ¿verdad? El 3-hidroxi es un carbono, el carbono 3 que sostiene el grupo hidroxilo es un carbono quiral. Entonces quisimos hacer un análisis quiral y para eso entonces teníamos un racémico sintético, sintetizado por los colegas de química orgánica de Paysandú en este caso, por Viviana Guaguro y su grupo, el natural, y también Viviana y su grupo sintetizaron los estándares quirales 3R y 3S, y como pueden ver, en este caso la verdad que es un ejemplo muy lindo de cómo una columna quiral de GC puede ser muy eficiente en separar compuestos quirales, con lo cual determinamos entonces que el enantiómero natural era el enantiómero 3R. Si ahora vemos muy ampliado un extracto, o muy concentrado más bien, un extracto de volátiles de macho, acá vemos el compuesto que recién les mostraba, la 3-hidroxi-2-hexanona. Como podemos ver es un compuesto muy mayoritario, pero empiezan a aparecer compuestos minoritarios. Por ejemplo, este 2,3-hexanodiol, que son componentes minoritarios de la feromona que pueden llegar a ser muy importantes a la hora de definir la actividad biológica que tenga. Esto como ejemplo de que también podemos hacer análisis quiral. En el caso tenemos dos centros quirales, carbono 2, carbono 3, por lo tanto tendremos 4
isómeros en total, ¿verdad? 2 pares de enantiómeros. Y los pudimos a todos determinar, y también determinar que en la mezcla natural, de hecho, no hay uno solo, sino que están presentes los 4, aunque no en la misma cantidad. Toda esta información, nosotros esto en particular no lo seguimos, pero puede llegar a tener implicancias interesantes en definir cómo es la biosíntesis de esta feromona, ¿verdad? Uno pensaría entonces que el diol puede ser un precursor de la hidroxicetona, y que ese último paso, digamos, de oxidación, de reducción, de oxidación del alcohol a la acetona, en el carbono 2 puede llegar a tener una preferencia por algunos de estos isómeros y no por todos, y por eso llegamos de una mezcla que están presentes los 4 isómeros a un producto final que es enantioméricamente puro. Nuevamente usamos la antena. Acá tenemos una antena realmente muy grande y eso facilita las cosas. La señal de todas formas no es muy grande, pero sí claramente obtuvimos una señal. Acá de vuelta está la señal del feed. Acá el tiempo de retención es un poco distinto porque es una columna distinta, pero de todas formas vemos el producto natural mayoritario, la hidroxicetona. Vemos entonces la respuesta en antenas de hembras y en antenas de machos. Ambos sexos en este caso responden al compuesto. De vuelta fuimos a campo para tratar de demostrar el rol de esta feromona y su potencial uso como para, por ejemplo, el trampeo masivo de estos insectos en cultivos de cítricos. Y en este caso utilizamos una estrategia distinta que es típica para cerambícidos, que es el uso de dispensadores, que en este caso son simplemente bolsas tipo Ziploc con una solución de la feromona en alcohol. En algunos casos también usamos la feromona pura, ya que es un líquido, con unas trampas que son trampas de panel cruzado. O sea, el insecto, son 2 paneles cruzados en 90 grados, el insecto se choca volando y cae en un vaso colector. Entonces montamos un experimento de campo en base a esto, haciendo trampas caseras en el laboratorio. Para eso siempre el equipo está dispuesto a ayudar porque se utilizan muchas manos para colocar todas estas trampas. Acá hay un tema también de logística, de conseguir dónde hacerlo, que te dejen entrar al campo, que te asegurarse de que las cuadrillas que trabajan en el campo, estos son cultivos comerciales, ¿no? O sea que las cuadrillas que van por el campo no tiren las trampas. Hay todo un tema ahí que nos hace salir un poco del laboratorio. Y se arma un experimento, por ejemplo, probando distintos tratamientos con diferentes estímulos volátiles, como para atrapar estos insectos en campo. Como ven, con réplicas, hay todo un diseño experimental acá que también tiene su grado de expertise, digamos, que hay que tener idea cómo irlo planificando. Probamos entonces atrayentes, esto lo venimos haciendo ya hace un tiempo, 2018, y acá lo que vemos son las capturas totales en trampas con distintos atrayentes químicos, ¿no? La hidroxicetona racémica, la hidroxicetona enantioméricamente pura, la hidroxicetona con aceite esencial de limón, pensando que podría tener influencia, el aceite esencial de limón también. Como vemos acá, todo fue igual al control, que es básicamente la trampa sin ningún tipo de atrayente, o sea que nuestro resultado fue bastante malo. Sabíamos que los insectos emiten estos taladros machos, emiten la feromona de noche. Eso lo sabíamos por trabajo que hicimos en el laboratorio. Por lo tanto dijimos, bueno, si son activos de noche, usemos también luces, trampas de luz, con lo cual nos divertimos bastante haciendo, sobre todo María Eugenia, que es la que lleva adelante este trabajo, haciendo todo un desarrollo de paneles, paneles para energía solar, conectadas a luces LED, probó diferentes temperaturas de color, ultravioleta, luz más cálida, luz más fría. Eso todavía sigue en curso.
Acá vemos a María Eugenia, que es química, como pueden ser muchos de ustedes, química, orientación agrícola, medio ambiente, pero que también se maneja muy bien en este tipo de trabajo de campo. Algunos de ustedes la conocerán porque también es docente, por suerte todavía es docente de ICB. Y en el siguiente utilizamos distintos atrayentes, le incorporamos un poco de los componentes minoritarios, los dioles, incorporamos luz. Lo que encontramos fue que la luz realmente sí mejoraba un poco las capturas, pero no mucho. Y bueno, hasta acá va a llegar lo que les voy a contar, pero básicamente estamos siguiendo trabajando en esto. Este es un proyecto que está en curso. Logramos mejorar mucho las capturas, subiendo la altura de las trampas, otro factor que no habíamos tomado en cuenta. Y ahora estamos haciendo ensayos con luz ultravioleta combinada con feromona y estamos también pensando en empezar a usar distintos dispensadores de feromona, no tanto esas bolsas que les mostraba antes, sino dispensadores un poco más sofisticados, que puedan tener una liberación más controlada, y para eso estamos empezando a colaborar con gente del polo tecnológico que trabaja en materiales y que nos están dando una mano con eso. Como ven, entonces este trabajo involucra química de productos naturales, pero también como muchos otros aspectos, algunos más biológicos, otros más tecnológicos de alguna manera. Bueno, les conté un poco el trabajo en estos 3 insectos, es como un ejemplo de las cosas que hacemos en el laboratorio. Realmente el trabajo con insectos, yo antes no tenía ni idea de insectos en general, aprendí a que me gustaran mucho en su enorme diversidad en todo aspecto, y bueno, la química es uno de los aspectos que es muy interesante de los insectos. Su química de productos naturales tanto defensiva como la química de compuestos que utilizan para comunicación. El grupo, esta es una foto un poco vieja, pero bueno, el grupo está acá, las personas que trabajaron en estos proyectos: Paula Altesor, María Eugenia Moros, que recién les contaba, y Vicky Calvo. Y bueno, el grupo suele tener este tipo de tamaño. Algunos que están aquí ya no están, y muchos integrantes actores del grupo no están en la foto, pero bueno, la foto quedó un poco vieja, pero es lo que es. Bueno, y entonces espero que esta clase haya servido un poco para los intereses que tenían quienes me invitaron. Hablar un poco de química de productos naturales, pero desde un foco un poco distinto. Y yo voy a quedar a las órdenes por cualquier duda. El video va a quedar subido, voy a poner el enlace en el foro del curso de QPN. Mañana en la hora del curso voy a estar disponible por Zoom por si quieren comentar, pero en realidad saben dónde encontrarme y quedo a las órdenes por cualquier inquietud que tengan en cualquier momento. Les agradezco la atención y que anden muy bien.